A nombre de las directivas de la Universidad del Bosque les damos un cordial saludo por la asistencia a este 10º Congreso de Medicina Familiar de la Universidad del Bosque. El tema central de este congreso es la investigación en atención primaria y hay algunas cosas interesantes que decir al respecto. Por ejemplo, eh, desde la ley 1438 del 2011, hemos dicho que nuestro sistema de salud va a basarse en la estrategia de la atención primaria en salud en cuanto a la prestación de servicios de salud. Y desde el 2016 hay múltiples normativas que van dirigidas hacia que se haga esa implementación de una forma apropiada. Sin embargo, ¿qué tanto estamos conociendo de cómo va ese proceso? ¿Qué tanto se está desarrollando de investigación para saber cómo vamos en Colombia en esa implementación de lo que es la atención primaria en salud? Particularmente al respecto de de nuestra especialidad, eh, ¿qué tanto sabemos de cómo estamos siendo aportantes a que se haga realmente esa implementación de lo que es la atención primaria en salud? Y pues tenemos reflejos de algunas intervenciones de autores de otros países que ya van más adelante en toda esta implementación de la atención primaria, por ejemplo, en España, y hay voces que dicen que a pesar de que la atención primaria sea donde se concentra el 90% de las situaciones que se pueden resolver, la investigación en atención primaria tiene un presupuesto que es mínimo, algunos hablan del 1%. ¿Qué tanto presupuesto tenemos nosotros para investigar en atención primaria en salud? eh, Cuando buscamos publicaciones referidas a atención primaria en nuestro país, pues tampoco es que se encuentre un alto volumen y pues tampoco encontramos publicaciones que hablen acerca de qué tanto es esa proporción de lo que podamos estar haciendo para saber cómo vamos mejorando. En todo el enfoque biopsicosocial y cultural que promueve nuestra universidad y en toda la formación de especialistas en medicina familiar por la que se ha caracterizado el programa de medicina familiar de la Universidad del Bosque, hemos trabajado en una línea de investigación de, del grupo de investigación de salud comunitaria y salud colectiva, medicina comunitaria y salud colectiva, que es la línea de salud familiar, medicina familiar y atención primaria en salud. Y a través de ella hemos comprobado un poco que existen eh, resistencias a cómo, eh, eh, a cómo lograr o facilitar o incentivar a que haya investigación sobre lo que es atención primaria. Entonces, dentro de este congreso, pues tocaremos algunos apartes que tengan que ver con este interesante tema, además de mirar temas que son prevalentes de salud y que son importantes para nuestra universidad. El doctor Álvaro Urbano, coordinador de este congreso, pues sigue adelante con esta introducción. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por ese mensaje de bienvenida. Quiero darles también un cordial saludo y una bienvenida a nuestro 10º Congreso Nacional de Medicina Familiar de la Universidad del Bosque, el segundo Congreso Internacional y Encuentro Internacional de Residentes. Les recuerdo que este es un evento que cuenta con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, que siempre está dándonos su respaldo. Como bien lo decía el doctor Rodríguez, el tema principal de este congreso es investigación en atención primaria. Es un tema muy importante para nosotros los médicos especialistas en medicina familiar. La idea es que compartamos experiencias, podamos adquirir algunos conocimientos sobre este tema y nos enfoquemos en cómo nosotros como especialistas en atención primaria podemos contribuir en la producción de conocimiento y dar herramientas concretas y sólidas para investigar. Estoy convencido que desde nuestro ejercicio
médico en nuestra práctica diaria. Tenemos suficientes bases de datos, tenemos iniciativas para publicar, para plantear protocolos de investigación, y pienso que nuestra especialidad y el país lo necesitan. Aparte de este tema central tan interesante, hoy durante la mañana tendremos uno de los espacios, pienso yo, más importantes para nosotros, y es el Encuentro Internacional de Residentes. Ellos van a poder presentar sus trabajos de investigación, las experiencias que han tenido en sus ciudades, en diferentes países. Los invito a que participen, ingresen a las dos salas. Vamos a tener dos salas simultáneas de presentación y los escuchemos, los apoyemos y aprendamos también de lo que ellos nos tienen que decir. Vamos a estar toda la mañana hasta la 1 de la tarde con el Encuentro Internacional de Residentes. Adicionalmente vamos a tener otros temas prevalentes en la atención primaria, como diabetes, obesidad, EPOC, falla cardíaca, dislipidemias, que son temas que a diario estamos manejando en la consulta. Contamos también con el apoyo de diferentes laboratorios. Ustedes van a poder entrar en algunos espacios específicos a visitar los stands. Les recomiendo que pues, los revisen. Hay información importante también que ellos nos quieren compartir. Entonces quiero darles nuevamente la bienvenida. Espero que este congreso sea del agrado de todos ustedes, que puedan participar. También es importante que sepan que va a estar disponible todas las charlas y las conferencias durante un mes adicional a la realización de este congreso. Entonces estaremos todo el jueves, todo el viernes y el sábado en la mañana. El sábado en la mañana tendremos en una de las aulas también la presentación de los pósters de los residentes que los han enviado, y al final, a mediodía, el sábado, daremos la premiación. Entonces, bienvenidos nuevamente. Es un gusto para nosotros tenerlos en nuestro congreso. Un saludo afectuoso desde la Universidad El Bosque y espero que sea una actividad muy provechosa para todos. Les recuerdo, tenemos dos salas. Arrancamos en este momento. Los que quieran estar en esta sala, revisen el programa, y en la sala 2 también vamos a tener algunas actividades. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenos días. Siga, Kevin. Bueno, buenos días. Entonces, muchísimas gracias al doctor Rodríguez y muchísimas gracias al doctor Burbano. Como ya ellos bien lo dijeron, bienvenidos al 10º Congreso Nacional de Medicina Familiar, segundo Congreso Internacional de Medicina Familiar, Encuentro Internacional de Residentes de Medicina Familiar de la Universidad del Bosque, con un enfoque en la investigación en atención primaria. A continuación, daremos paso a nuestro primer panelista, que va a tratar la ponencia de la salud y la guerra, a cargo de la doctora Daniela Rivas Escobar, quien es médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, residente de medicina familiar de la Universidad del Valle y estudiante de la especialización de Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Javeriana. Adelante, doctora. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a los residentes de la Universidad del Bosque y pues a todos los participantes de este congreso por invitarnos. Quien es médica cirujana de la Universidad. Doctora, disculpe, se le silenció el micrófono. Ya, listo. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo la pantalla? Sí, señora, se ve su PowerPoint. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces pues voy a iniciar. Nuestro tema, como decía el doctor Kevin, es la salud y la guerra. Realmente pues es un tema bastante amplio, no pretendo en estos 20 minutos abordarlo y digamos agotar el tema. Realmente es como unos, abrir este importante tema que pues en el contexto del país en el que vivimos lo necesitamos digamos abordar y tener presente
tanto para nuestra vida como y atención de nuestros pacientes, pero también como ciudadanos que somos. Entonces, este no es un trabajo de investigación, realmente es una revisión de tema que surge a partir de la atención de varios pacientes, sobre todo de una paciente víctima de desplazamiento forzado en el año del 2019, pues que yo la atiendo este año y bueno, inicio digamos como esta revisión. El abordaje que les propongo es hacer primero un abordaje del conflicto armado en Colombia, las consecuencias del conflicto armado en la salud y una propuesta de abordaje de las víctimas del conflicto desde la medicina familiar. Entonces, iniciamos con el conflicto armado en Colombia. Del conflicto armado llevamos 70 años de conflicto armado, entonces digamos que la teorización frente a los orígenes del conflicto es muy amplia. Yo traigo aquí una, digamos, de las teorías, que es la que se realiza en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto, que es, digamos, se realiza durante los diálogos de La Habana, esta es la relatoría que hace el profesor Moncayo frente a los orígenes del conflicto. Ellos identifican cuatro causas, digamos, importantes, así como muy rápidamente para explicarlo, donde está la estructura agraria desigual, una persecución militar y política, la exclusión política y una ausencia estatal en los territorios no urbanos que van, digamos, a generar pues el conflicto armado que vivimos en el país. Entonces, así muy rápidamente, tenemos que ha habido diferentes divisiones, digamos, dentro de los periodos evolutivos del conflicto armado. Esta es una división que hace el Grupo de Memoria Histórica Basta Ya, que hace una división de 4 grandes periodos del conflicto armado, siempre, digamos, clarificando que no es que antes no haya habido conflicto ni que después no, sino que ellos, digamos, que toman este rango de tiempo precisamente, sobre todo basado en el comportamiento del conflicto, pero también el impacto en la sociedad civil. Entonces tenemos que ellos toman un primer periodo que va de 1958 a 1992, 1982, perdón, donde hay una transformación o digamos una transición entre la violencia bipartidista que se había generado en el periodo de la violencia, ¿cierto? Y digamos con orígenes en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, y que pasa a esa violencia bipartidista entre liberales y conservadores a una violencia subversiva, ya con la organización, digamos, de diferentes grupos guerrilleros, tanto comunistas como liberales. Hay un segundo periodo que es una expansión que va de 1982 a 1996, donde está la expansión guerrillera, las políticas de paz y el surgimiento paramilitar, y en esta digamos que hay una conformación y un aumento del pie de fuerza de las guerrillas, sobre todo, digamos, y también aumento de grupos guerrilleros, pero también aunado a unos intentos de paz como los diálogos de Casa Verde, los diálogos de la Uribe, también los diálogos que dan paso a la Constitución del 91 con el M-19 y con otros grupos guerrilleros, pero a su vez también un surgimiento paramilitar como también una propuesta, digamos, de contraguerrilla, además pues con unos fines ahí, digamos, y una intervención ahí estatal importante. Un tercer periodo que el informe Basta Ya lo llama como el periodo de la tragedia humanitaria, precisamente por todas las implicaciones que tuvo en términos de violaciones e infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que es es un periodo que va de 1996 al 2005, donde hay una expansión guerrillera y paramilitar, ¿cierto? Con una intención además ya de un Estado y un gobierno que quería debilitar y acabar por medio de la vía militar a las guerrillas. Y ya un último momento, ¿cierto? Bueno, en este momento también, en el tercer periodo, también está toda la parte del Plan Colombia, también con unas infracciones al DIH bastante importantes, y ya un último periodo evolutivo del 2005 al 2012, donde hay una desmovilización, pues realmente que podríamos decir como que fracasó de las AUC, y un repliegue de las FARC precisamente por toda esa ofensiva militar, pero que finalmente, digamos, nunca logró
derrotarla, sino sí, sí evidentemente como un repliegue importante que además pues también va a iniciar posterior a este año, en el 2012, los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Entonces, estos son como los 4 periodos evolutivos grandes y qué es lo que nos trae, digamos, todo eso en términos de esto que es la tragedia humanitaria, y es que no es solamente de un periodo, sino que realmente la tragedia humanitaria ha estado transversal a todo el conflicto colombiano, ¿cierto? Teniendo cifras como que entre 1985 y 2012 tuvimos 5.712.602 personas víctimas de desplazamiento forzado, 27.000 secuestros entre 1970 y 2010, 11.751 víctimas de masacres entre 1985 y 2012, y una cifra parcial, ¿cierto?, entre 1970 y 2015 de desapariciones forzadas, pero que actualmente, digamos, dependiendo de la fuente, podemos hablar de que haya alrededor de 120.000 desaparecidos, que es en este momento la cifra con la que está trabajando, por ejemplo, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas creada en los acuerdos de La Habana, y que digamos que es una cifra alarmante bajo toda perspectiva. Solo como para hacer una comparación, en la dictadura argentina hubo alrededor de 30.000 desaparecidos, aquí estamos hablando de 120.000. Entonces, digamos que uno diría, bueno, pero todas estas cifras son un poco viejas, pero actualmente, digamos, hay sigue, digamos, manifestándose este conflicto y tenemos actualmente un recrudecimiento del conflicto. Hubo un descenso, como ustedes ven en esta gráfica, perdón, puntero láser, como ven en esta gráfica, entonces hubo un descenso importante durante los diálogos de La Habana y durante el 2016, pero que va en aumento en 2017, y realmente el año 2020 se ha catalogado como uno de los años donde, digamos, ha habido también un recrudecimiento del conflicto completa, pues digamos que importantísimo, y con una cantidad nuevamente de víctimas pues generadas también de manera importante. Entonces estos son datos de las víctimas generadas en el año 2020. Se habla de que hay 1.202.552 víctimas por hechos relacionados con el conflicto armado. Hubo un aumento de 237% de víctimas de confinamiento, que también es digamos, una infracción que es muy propia de nuestro conflicto colombiano. 2.926 víctimas de homicidio, un aumento del 148% de las masacres, y en el 2021 es el año del desplazamiento forzado en Colombia, teniendo que hasta agosto de este año hay 57.116 víctimas de desplazamiento forzado. En el 2021 digamos, es el mayor número. Las víctimas del desplazamiento forzado es la representación, digamos, del mayor número de víctimas generadas pues este año. Hablamos que actualmente el conflicto colombiano tiene en el registro de la unidad de víctimas 9.123.123 víctimas, y hasta agosto de este año, perdón, estas son cifras de octubre, hay 140 líderes sociales asesinados en solo este año, y 41 excombatientes firmantes de paz asesinados. Este es el comportamiento realmente que han tenido casi que todas las víctimas generadas en este tiempo, ¿cierto? Entonces, desde el 2017 con un aumento importante. Entonces, la pregunta surge es, bueno, y después de todo esto, ¿cómo ha sido ese impacto en términos de salud? Y digamos que ahí entró mi revisión, y es las consecuencias que ha tenido. Tenemos 3 grandes informes, el de Forensis, que habla un poco más frente a las víctimas de desplazamiento forzado y homicidios o muertes violentas. Ahí digamos que todo mezclado, no solo la parte del conflicto. Está este informe de salud en el conflicto colombiano de la Universidad Nacional, la Red Salud Paz y los Médicos del Mundo, y este informe, que es un informe del Instituto Nacional de Salud, que habla sobre las consecuencias del conflicto armado en la salud en Colombia, que es un informe del 2017. Realmente pues hay, digamos, mucha más bibliografía, muchas más investigaciones. Sin embargo, digamos que estos son como unos estudios grandes que tratan como de recopilar una información ahí como grande. El informe del Instituto Nacional de Salud es, digamos, que el que trae
traigo más a colación durante esta revisión y esta charla, y ellos se basan en un esquema conceptual del impacto del conflicto armado en la salud, donde basado en la concepción de los determinantes sociales de salud de la OMS, donde hay una expresión directa del conflicto, ¿cierto? Que es la expresión o lo que uno llamaría en violencia directa, donde están las masacres, los homicidios, los desplazamientos forzados, ¿cierto? Las víctimas de municiones sin explotar, y ya, digamos, hay relacionado o determinado por impactos intermedios en salud, donde está el contexto socioeconómico, el contexto sociocultural, el contexto ambiental y político, unos ejes de diferenciación de la afectación, donde está la etnia, el género, la clase social, el territorio. Entonces, digamos, no es por nada que la mayoría de víctimas del conflicto armado en Colombia son mujeres, ya sea afrodescendientes o indígenas pobres, ¿cierto? Entonces eso, digamos que también nos enmarca pues en una determinación, unos determinantes sociales también para la vivencia del conflicto y el impacto del conflicto, y unos efectos en salud que están dados principalmente por mortalidad, ¿cierto? Que es lo que vemos y lo que vemos como más claramente, la morbilidad, que es algo que vamos a ver más adelante, la salud reproductiva, la salud mental, que es también algo que tenemos como muy claro, ¿cierto? Todo el conflicto, todo el impacto del conflicto en la salud mental, la discapacidad, el estado nutricional, y por ejemplo en el informe que realiza la Universidad Nacional también encuentran unas diferencias importantes en términos de las enfermedades transmitidas por vectores en estos territorios. Entonces, con base en este esquema conceptual, ellos realizan una serie, digamos, de estudios basados en la intensidad del conflicto armado en Colombia. Nosotros no podemos decir que hayamos vivido, que el conflicto armado se viva igual en las grandes urbes versus en las zonas rurales, ¿cierto? No es lo mismo el conflicto armado que se vivió en Bogotá al que se vivió, por ejemplo, en lugares como Toribío. Entonces, digamos que precisamente por eso este informe del Instituto Nacional de Salud hace primero un enfoque y clasifica o organiza el territorio colombiano según la intensidad del conflicto armado, y con base en esa intensidad del conflicto armado, mira una serie de patologías, ya sean patologías crónicas, pero también, por ejemplo, mira mortalidad materno-infantil, mira desnutrición, mira suicidio, mira infarto agudo de miocardio. Entonces, digamos que es un informe bastante nutrido y rico en términos del impacto del conflicto armado en la salud. Tenemos entonces que la cardiopatía hipertensiva, que es, digamos, algo que traigo dentro de los ejemplos que se encuentran en el informe del Instituto Nacional de Salud, ellos hacen un ajuste por periodos y por sexo asignado al nacer, donde miran las tasas de mortalidad específicas relacionadas con cardiopatía hipertensiva según la intensidad del conflicto en los diferentes territorios, encontrando tanto en hombres como mujeres que hay unas tasas ajustadas de mortalidad aumentadas cuando hay una intensidad del conflicto mayor. Entonces, digamos que trayéndonos que no es solo la salud mental la que consideramos muchas veces comprometida en el marco del conflicto armado, sino también, por ejemplo, la cardiopatía hipertensiva, al igual que la diabetes mellitus, mostrándonos lo mismo, sobre todo en mujeres, ¿cierto? Con unas tasas de mortalidad específica por diabetes mellitus también relacionadas con el territorio con mayor intensidad del conflicto armado. Y no solo este informe nos habla de eso, digamos, hay otros estudios que también nos dicen, vea, esto está pasando y esto también existe, y es, por ejemplo, este estudio publicado en el 2019 que se basa en la encuesta SABE Colombia, donde ellos evaluaban el desplazamiento, el antecedente de desplazamiento forzado o hambre, haber padecido hambre, versus, perdón, mirando la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial o diabetes, comparándolo con otras dos poblaciones de otros estudios nacionales que se habían hecho en México y en Estados Unidos. Ellos hacen una diferenciación en términos de obesidad, ¿cierto? Porque decían, bueno, esto puede ser un factor confusor. Entonces, ¿qué es lo que ellos encuentran? Que en los grupos que tienen una mejor vida al inicio, como vida temprana, tienen una menor probabilidad de padecer hipertensión arterial, al igual que diabetes, ¿cierto? Tanto en hombres como en mujeres, y llegamos viendo, digamos, la diabetes
como con un cambio mucho más importante en estos términos. Las personas con obesidad son, digamos, dentro del estudio se catalogaron aquí en estas gráficas en la columna negra, pero igual lo que se ve es que sí hay un aumento importante de la probabilidad de padecer diabetes o hipertensión arterial a largo plazo. Tenemos también este estudio, que es un estudio de los trastornos mentales y el consumo de drogas en población víctima de conflicto armado entre ciudades en Colombia, que es un estudio del 2018, para no dejar de lado solamente lo de la salud mental, y ellos evaluaban acá estos hechos victimizantes, el despojo de tierra, ¿cierto? Las amenazas, los actos terroristas, el homicidio, y ellos lo que encuentran es que a lo largo de la vida ellos miran tres niveles de prevalencia: la prevalencia de vida, la prevalencia de daño, 3 cortes, y la prevalencia del mes previo, y lo que encuentran es pues donde hay como mayor prevalencia, una fobia específica en las víctimas del conflicto armado de prevalencia de vida de 17.7, de depresión mayor de 16.3 y de cualquier trastorno mental de 42.8, es decir, alarmante el término es de que casi la mitad de la población que es víctima del conflicto armado, pues durante su vida va a tener algún trastorno mental. No solo el impacto en términos de salud es en la salud individual, sino también en el impacto en la atención y el acceso a los servicios de salud, teniendo entonces que en estos territorios con mayor impacto de intensidad del conflicto tenemos unos ataques directos a trabajadores de salud, una limitación para la vinculación del recurso humano, en términos de acceso, un menor acceso geográfico, porque además hay destrucción de vidas, impedimento para el transporte. Aparte de eso, también los confinamientos a los que están sometidos muchas de estas poblaciones, pues también limitan el acceso a los servicios de salud. En términos de las actividades de prevención y promoción, que es algo que hacemos los médicos familiares, también hay una limitación para la realización de estos programas, un aumento de la demanda de la atención por las acciones del conflicto, pero digamos que no, sin poder tener una oferta adecuada, para ponerlo en términos ahí económicos, y una mayor urbanización de la prestación de atención en salud, que es algo que vemos. La mayoría de médicos, y sobre todo médicos especialistas, están en las grandes urbes, y las regiones apartadas de nuestro país, pues en general están desprotegidas. Y frente a la formulación e implementación de políticas de salud, tenemos un debilitamiento de la capacidad nacional para la intervención y la vigilancia del escenario local, ¿cierto? Y aparte de eso, una menor participación en los debates políticos y el plan internacional de estos territorios con mayor intensidad del conflicto. ¿Qué era lo que yo miraba ahí? Y digamos, era bueno, ¿y cómo podemos explicar como fisiológicamente que todo esto pase? ¿Cierto? Y eso es una pregunta que también ya se han hecho, ¿cierto? Y esta es una revisión de Nature del 2021, que pues si la pueden revisar, los que no la hayan revisado, pues se les recomiendo, donde ellos miran diferentes factores sociales y fisiológicos, cómo impactan en resultados en salud, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la depresión, que era uno de los elementos que les decía que estaban como fuertemente limitados, era fuertemente prevalentes en las personas víctimas del conflicto armado. Tenemos entonces un aumento de la adrenalina y la noradrenalina, un aumento de la inflamación sistémica, un aumento de la ACTH y el cortisol, un control cardíaco parasimpático disminuido, con unos resultados en salud de un aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, una disminución de pronóstico para pacientes con enfermedad cardiovascular, una disminución en la sobrevida a cáncer, un aumento de riesgo de diabetes y de muerte por diabetes, el estrés crónico de la misma manera, y por ejemplo factores que se han visto como protectores o benéficos, como la integración social, que es algo que por ejemplo se pierde en víctimas de desplazamiento forzado. La integración social, digamos, que nos lleva a una disminución de la inflamación sistémica y una disminución de todos los riesgos previamente dichos. Entonces es algo, digamos, que dentro de las víctimas del conflicto armado pues tenemos digamos perdido, limitado. ¿Cuál es entonces la propuesta del abordaje de las víctimas del conflicto armado? Digamos que esto no sale de la nada y es algo que está en construcción. Si alguien quiere más meterle también mano a eso, bienvenido sea. Y hay un marco ya normativo institucional donde está el Plan Nacional de Salud Pública, la Ley 1448 del 2011, que es una ley que es la ley de víctimas, que crea además pues, el PAPSIVE, que es el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, la Ley 1616 de Salud Mental y el Acuerdo Final de Paz
donde pues además están los COMPES 3932 y 3931, digamos que guían, digamos, toda la atención a víctimas. ¿Cuál es el abordaje que se propone? Entonces, que haya la víctima, digamos, esté en el centro, en un grupo multidisciplinario donde precisamente hagamos parte de los médicos familiares, donde siempre haya pues un área de salud mental, precisamente por el impacto que se ha visto, un área de rehabilitación, enfermería, trabajo social y gestor comunitario. Voy a ir un poco más rápido porque ya se me acabó el tiempo. Y dentro de, digamos, como un esquema para mirar cómo podríamos trabajar en términos de los diferentes niveles de prevención, estaría la prevención primaria, donde entraríamos con la vacunación, la salud sexual y reproductiva, pero dos, digamos, ejes diferenciales dentro de términos de las víctimas del conflicto, donde está la construcción de redes de apoyo y la vinculación a proyectos productivos, precisamente por tratando como de gerencia, de aumentar, digamos, esa inclusión social y esas redes de apoyo. La prevención secundaria dada por una tamización de salud mental, esto es una escala que se puede utilizar en víctimas, tamización según ciclo vital y manejo de patologías de base, y un riesgo, digamos, también evaluar la prevención secundaria por riesgo cardiovascular, que digamos en estas, las víctimas del conflicto armado podría llegar a verse, digamos, aumentado, y digamos la prevención de patologías mentales. Ya en una prevención terciaria tenemos que alrededor, pues estos son cifras que cambian también según el estudio, pero en general se habla que de las víctimas del conflicto armado mujeres, el 70% han sido víctimas de violencia sexual, y esto pues va a desencadenar muchas veces, como también lo han mostrado otros estudios, en disfunciones sexuales que también, digamos, podríamos entrar a intervenir como médicos familiares de manera integral, la prevención de nuevos eventos victimizantes, no solo como médicos, sino también como ciudadanos, y el apoyo en el manejo rehabilitador como médicos familiares. Y dentro de la prevención cuaternaria, que digamos es una de las prevenciones que tenemos abanderadas como médicos familiares, el no revictimizar a nuestros pacientes. Y para mirarlo no solo en el ámbito individual, sino en el ámbito familiar y comunitario, también siempre evaluar todos los estragos que ha tenido ese hecho victimizante en la familia, mirar el rol dentro de que cumple la familia, que cumplía esa persona, por ejemplo, ya sea una víctima de desaparición forzada, una víctima de desplazamiento forzado, y todos los cambios que esto ha generado en la función y la estructura, digamos, familiar, y en la comunidad, algo que nos enseñan de hecho las mismas comunidades víctimas del conflicto armado, que es las costumbres, los rituales y las redes de apoyo, la reconstrucción, digamos, de ese tejido social, para poder hacerle frente a todos los estragos que tiene el conflicto. Y ya, digamos, para terminar, unas conclusiones grandes que tenemos, que las víctimas del conflicto armado en Colombia han sido en su mayoría pertenecientes a la sociedad civil, y el conflicto en nuestro país tiene unas repercusiones no solo en la salud mental, sino también en la aparición de enfermedades crónicas, y por eso, digamos, también la importancia de que como médicos familiares podamos hacer una atención de las víctimas, teniéndolo como el personal idóneo, pues no solo da, digamos, atención al individuo, sino a la familia y a la comunidad. Y en el marco actual, donde hay un recrudecimiento del conflicto armado, velar por la implementación integral de los acuerdos de paz, pues evidentemente también nos va a condicionar, pues que haya también dejemos de ser un país productor de víctimas y que realmente podamos hacer una atención a las víctimas ya generadas, pero no que sigamos teniendo más víctimas. Y entre ellos, por ejemplo, la implementación de los acuerdos de paz, está el Plan Nacional de Salud Rural, que hace parte, digamos, de nuestro actuar médico, y que su nueva implementación, que en este momento está en borrador, pues también va a limitar todos nuestros esfuerzos. Y ya para terminar, una conclusión que daba la profesora Ascanio en el Congreso de SOCMEF, con la que estoy completamente de acuerdo, y es que sin paz no hay salud, y eso pues precisamente es de lo que les he hablado a lo largo de esta charla. Entonces, concebirnos como personas políticas, y que tenemos que realmente propender porque este país pueda superar este conflicto en el que nos encontramos y que se reacudió en los últimos años. Eso era todo. Muchísimas gracias por su atención y perdón por los minutos que me pasé. Bueno, doctora, no, muchísimas gracias, una excelente ponencia, muy completa, creo que fue muy fructífera para todos nuestros participantes, entonces agradecerle por su participación.